Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tengo un tema que créanme les va a encantar, un tema que nos transporta a un universo de emociones, a un amor que hizo soñar a muchos, una historia que aunque parezca increíble, está repleta de giros inesperados y revelaciones. Y sí, efectivamente estoy hablando de Demet Özdemir y Can Yaman. Para aquellos que son nuevos en el canal o quizás no están familiarizados con sus nombres, prepárense para un viaje fascinante por el mundo de las series turcas, el romance, el drama y por supuesto, la intriga. En este vídeo vamos a sumergirnos profundamente en la vida de Demet, explorando su extraordinario regreso, y en cómo el amor, en todas sus formas, ha sido un hilo conductor crucial en su vida, especialmente en lo que respecta a su icónico y resonante romance con Can Yaman. Vamos a revivir juntos esa conexión mágica que encendió las pantallas y, lo más importante, los corazones de millones de personas en todo el mundo. Analizaremos la chispa que los unió, el éxito arrollador de Erkenci Kuş, los desafíos que enfrentaron, y cómo, a pesar de todo, su legado perdura. Así que si son fanáticos acérrimos de las series turcas, si aman el drama, el romance y la intriga que los envuelve, este es el lugar perfecto. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y prepárense para un viaje lleno de sorpresas, emociones y revelaciones. Prepárense para un viaje inolvidable. Comencemos. Demet Özdemir, un nombre que resuena con fuerza y elegancia en el vibrante mundo del espectáculo turco. Con su belleza natural, su talento innato y su carisma desbordante, ha conquistado a audiencias de todas las edades y culturas, estableciéndose como una de las figuras más queridas y admiradas del panorama televisivo internacional. Pero más allá de su arrollador éxito profesional, su vida personal siempre ha sido objeto de gran interés y fascinación, especialmente cuando exploramos y profundizamos en sus apasionadas relaciones amorosas. Y es que la vida de Demet, como una de esas series turcas que nos atrapan sin remedio, es una narrativa rica y compleja, llena de momentos inolvidables, giros inesperados y, por supuesto, una profunda exploración del amor en todas sus manifestaciones. Recordemos juntos sus humildes inicios, ese punto de partida que sentó las bases de su gloriosa trayectoria. Demet, antes de deslumbrar en la actuación, comenzó su camino en el mundo del arte como bailarina, demostrando desde muy joven una versatilidad asombrosa y una pasión desbordante por la expresión artística. Su destreza en el baile, su gracia y su capacidad para transmitir emociones a través del movimiento, fueron evidentes desde el principio. Esta experiencia, sin duda, le proporcionó una base sólida para su futuro en la interpretación, dotándola de disciplina, coordinación y, sobre todo, la capacidad de conectar con el público a un nivel más profundo. Sin embargo, fue su audaz incursión en el mundo de la actuación lo que la catapultó a la fama, abriendo las puertas a un universo de posibilidades. Demet demostró rápidamente su talento innato, su versatilidad y su habilidad para transformarse en diferentes personajes. Sus primeros papeles en series como Kurt Seyit Besura, una épica historia de amor ambientada en la Rusia de la Primera Guerra Mundial, y Zilek Kokusu, una comedia romántica juvenil, le permitieron demostrar su capacidad para conectar con el público, para construir personajes memorables y para cautivar a la audiencia con su encanto natural. Pero fue su papel protagónico en Erkenci Kuş el que la convirtió en una estrella de renombre mundial, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía y abriendo las puertas a la fama internacional. ¿Y quién podría olvidar a Sanem Aydın, la soñadora y encantadora joven que conquistó nuestros corazones? Sanem, con su espíritu libre, su inocencia y su búsqueda constante de la felicidad, nos regaló momentos inolvidables. Junto a ella vimos florecer una historia de amor épica e inolvidable, protagonizada por el apuesto y carismático Can Divit, interpretado magistralmente por Can Yaman. Sanem, con sus sueños y aspiraciones, se convirtió en un reflejo de muchas mujeres, en una heroína que nos inspiró a perseguir nuestros sueños y a creer en el poder del amor. La química entre Demet y Can en Erkenci Kuş era, sin lugar a dudas, innegable. Sus miradas llenas de complicidad, sus gestos sutiles y expresivos, sus diálogos ingeniosos y llenos de pasión, todo contribuía a crear una atmósfera romántica y apasionada que cautivó a los espectadores desde el primer episodio. Era como si la chispa que veíamos en la pantalla fuera algo más que una actuación, como si el amor entre Sanem y Can trascendiera la ficción, convirtiéndose en una realidad palpable y emocionante. La forma en que se complementaban, la manera en que se entendían con solo una mirada, la ternura con la que se trataban, todo nos hacía creer en un amor genuino y profundo.
La pasión que irradiaban era un imán, un hechizo que nos mantenía pegados a la pantalla, suspirando y soñando con un amor como el de ellos. Y para muchos la realidad superó a la ficción. Los rumores sobre un posible romance entre los dos protagonistas inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. La gente, cautivada por su química en pantalla, estaba convencida de que Demet y Can eran una pareja en la vida real. ¿Y quién puede culparlos? Su conexión era tan fuerte, tan evidente, que era casi imposible no creer en la posibilidad de un amor verdadero fuera de la ficción. Las fotos, los vídeos y los rumores alimentaban la ilusión de los fans, que soñaban con ver a sus ídolos juntos, felices y enamorados. El éxito de Erkencikus fue un fenómeno global, una ola que arrasó con todo a su paso. La serie se convirtió en un éxito rotundo en más de 30 países, conquistando a audiencias de diferentes culturas y edades. Demet y Can, con su talento y su encanto, se convirtieron en ídolos de masas, en figuras mediáticas que inspiraban y fascinaban a millones de personas. Su imagen, su estilo y sus personajes se convirtieron en tendencia, generando un fervor inigualable. La serie no solo nos regaló una historia de amor inolvidable, sino que también catapultó a sus protagonistas a la fama internacional, abriendo puertas a nuevas oportunidades profesionales y consolidando su posición en la industria del entretenimiento. Pero como en toda buena historia, como en todo relato que nos emociona y nos hace reflexionar, hubo obstáculos y desafíos. La presión de la fama, las expectativas inmensas de los fans, las constantes especulaciones sobre su relación y la vorágine mediática crearon un ambiente complicado. Los rumores sobre un romance real entre Demet y Can alimentaron a los medios de comunicación, que con frecuencia exageraban y distorsionaban la realidad. Lamentablemente, la intensa atención mediática y las presiones externas jugaron un papel crucial, y la relación que muchos esperaban ver fuera de la pantalla no llegó a concretarse. A pesar de este final agridulce, el legado de Erkencikus y la innegable química entre Demet y Can perduran en la memoria de los fans, en el corazón de quienes se enamoraron de esa historia. La serie, con su frescura, su romanticismo y sus personajes entrañables, se ha convertido en un clásico moderno, en una referencia obligada para los amantes de las series turcas. La magia que se generó entre Sanem y Can, esa conexión que vimos florecer en la pantalla, sigue viva en el corazón de muchos, que recuerdan con cariño cada momento, cada mirada, cada gesto que los enamoró. Después del éxito arrollador de Erkencikus, Demet, demostrando su talento y su versatilidad, continuó su carrera con proyectos ambiciosos y exitosos. Protagonizó series como Doğu Unep Kaderindir, donde interpretó a Zeynep, una joven que creció en un entorno difícil y que lucha por encontrar su lugar en el mundo. En esta serie, Demet demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y con una profundidad emocional impresionante, cautivando a la audiencia con su actuación y su capacidad para transmitir emociones. Más recientemente la hemos visto en Adnfara, donde interpretó a una mujer que se ve obligada a tomar decisiones difíciles para proteger a su hijo. En esta serie, Demet ha demostrado una vez más su versatilidad y su capacidad para asumir roles desafiantes, consolidando su posición como una de las actrices más talentosas y queridas de Turquía. Cada uno de sus proyectos ha sido un éxito, consolidando su posición como una de las actrices más talentosas y queridas de Turquía, demostrando que es una estrella en constante crecimiento y evolución. Pero ¿por qué hablamos de regreso por amor? ¿Qué implica este concepto en la vida de Demet? Bueno, la vida de Demet ha estado marcada por el amor en todas sus formas, un amor que se manifiesta en sus relaciones, en su trabajo y sobre todo, en su amor propio. En 2022, Demet se casó con el talentoso cantante y actor Oğuzhan Koç. Esta noticia emocionó a sus fans y llenó de alegría a muchos, que celebraron su felicidad y le desearon lo mejor en esta nueva etapa. Sin embargo, el matrimonio, como a veces sucede, llegó a su fin en 2023. A pesar de la ruptura, Demet siempre ha demostrado ser una mujer fuerte, resiliente y sobre todo, fiel a sí misma. Ha sabido afrontar los desafíos con madurez y entereza, demostrando que el amor propio es la base de la felicidad. Y aquí es donde entra la magia de esta historia, donde la esencia de su regreso por amor se revela en toda su dimensión. El regreso de Demet a la luz pública, a sus proyectos más importantes, a la fama, a la aceptación y al cariño incondicional de la gente, ha sido un verdadero acto de amor propio. Demet ha demostrado que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que nos impulsa a seguir adelante, a crecer y a reinventarnos. El amor por su trabajo que la motiva a dar lo mejor de sí en cada proyecto.
El amor por su público que la impulsa a conectarse con ellos, a agradecer su apoyo y a seguir sorprendiéndolos con su talento. El amor por sí misma, que la ha llevado a priorizar su bienestar, a cuidar su salud mental y a aceptarse tal como es. Este trío de amores entrelazados la han impulsado a convertirse en la estrella que es hoy. Ahora adentrémonos en el universo de Can Yaman. Can, con su atractivo innegable, su carisma arrollador y su innegable talento, también ha conquistado el corazón de millones de fans en todo el mundo. Después del éxito rotundo de Erkenzicus, Can continuó su carrera con proyectos internacionales, como la serie italiana Viola come il mare, donde demostró su versatilidad y su capacidad para triunfar en diferentes mercados. Aunque su camino profesional ha tomado rumbos diferentes, su recuerdo como Can Divit en Erkenzicus sigue vivo en la memoria de los fans, que aún suspiran por ese personaje, por su encanto y por su amor por Sanem. ¿Recuerdan la emoción de verlos juntos, la química que irradiaban? Fue algo único y especial, una conexión que trascendió la pantalla. Es imposible no preguntarse qué habría pasado si Demet y Can hubieran seguido juntos fuera de la pantalla. ¿Hubieran sido la pareja perfecta? ¿Hubieran tenido una vida de cuento de hadas? La respuesta, lamentablemente, la desconocemos. Lo que sí sabemos, lo que podemos afirmar con certeza, es que su conexión en Erkenzicus fue mágica, y que la serie dejó una huella imborrable en la historia de las series turcas. El amor que sentíamos por Sanem y Can, ese amor que vimos crecer en la pantalla, sigue vivo en el corazón de muchos, y ese sentimiento, ese recuerdo, es algo que nadie puede borrar. Y por supuesto hay que reconocer que el vínculo entre Demet y Can, aunque no se haya materializado en una relación romántica, ha sido y sigue siendo especial. La historia de Erkenzicus y la química que ambos irradiaron se ha convertido en un símbolo de esperanza y de ilusión para muchos fans, un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que nos acompaña en cada paso del camino. Es una historia de sueños cumplidos, de ilusiones compartidas y de un amor que, aunque no perdure en el tiempo, dejó una marca imborrable en nuestros corazones. Así que, ¿a qué se refiere el regreso por amor? Se refiere a la resiliencia de Demet, a su capacidad de reinventarse, de crecer, de seguir adelante después de cualquier dificultad. Se refiere a su amor por su trabajo, que la impulsa a superarse a sí misma en cada proyecto. Se refiere a su amor por su público, que la motiva a conectar con ellos, a agradecer su apoyo y a seguir sorprendiéndolos con su talento. Se refiere, por encima de todo, a su amor por sí misma, que la ha llevado a priorizar su bienestar, a cuidar su salud mental y a aceptarse tal como es. Es un regreso a la luz, a la fama, a la aceptación, pero un regreso hecho con amor propio, con la convicción de que el amor es la fuerza más poderosa que existe. En resumen, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una de esas historias que nos recuerdan porque amamos las series turcas. Es una historia de amor, drama, éxito y, sobre todo, de crecimiento personal. La magia de Erkenzicus y la conexión entre Demet y Can siguen vivas en nuestros corazones. La historia de Demet es una historia de amor, de resiliencia y de esperanza. Un ejemplo de que con amor y perseverancia podemos superar cualquier obstáculo, y que al final, el amor propio es el camino hacia la felicidad y el éxito. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este viaje por la vida de Demet y por la magia de Erkenzicus. Déjenme en los comentarios qué les pareció el vídeo, cuál es su escena favorita de Erkenzicus, y si les gustaría que habláramos de algún otro tema relacionado con las series turcas. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Compartan sus opiniones, sus recuerdos y sus emociones. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.